Vía Pública. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Vía Pública. La muerte de un niño de 5 años en medio de una balacera en la comuna de Padre Hurtado, aquí en la región metropolitana, ha generado mucho pesar, mucho estupor, pero también ha profundizado el debate en torno a la seguridad. En decir algunas comunas del país puede sonar reduccionistas, en las regiones del país. Si hubiéramos nombrado las regiones posibles, a lo mejor no se nos hubiese ocurrido Padre Hurtado, que es una, para quienes viven fuera, lejos de Santiago, es una comuna de índole más bien rural, pero no totalmente rural, en la región metropolitana. Uno hubiese nombrado otras probablemente. Lo que quiero decir con esto es que el problema es nacional, no es de una comuna. No se quede con que esto pasa en Padre Hurtado, sería un error enorme, y eso lo saben las autoridades. Pero bueno, es Padre Hurtado que hoy día se viste de duelo por la muerte de un chico de 11 años en medio de una balacera, aparentemente ajuste de cuentas. Bueno, esta tarde, alcaldes de 11 comunas se reunieron con autoridades de gobierno de La Moneda para abordar justamente este problema. En esta cita estuvo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además del director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monraz, y el director general de la PDI, Sergio Muñoz. Fíjese que los ediles, los alcaldes, expusieron sus inquietudes, sus urgencias, y argumentaron la preocupación que existe justamente por el poder de fuego que tienen las bandas criminales. No solamente hay un desprecio a la vida que se ha visto en el último tiempo, que encontramos muertos tirados en la vía pública o en basureros como si nada, sino además, bueno, y la peligrosidad de las bandas, sino además el manejo de armas que tienen, que si uno lo mira fríamente no sería raro que tengan un poder de fuego en un mano a mano superior al de la policía. Entonces, no hay que perder esta guerra, no hay que perderla. En el Economist, en la revista británica, la última, viene un cuadro con la evolución de los homicidios por cada 100.000 habitantes de México, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Chile, me falta alguno. Nosotros estamos más abajo todavía, pero la curva es la preocupante. ¿Y sabe qué es muy preocupante? El caso ecuatoriano, que hace 2 años estaba al lado de Chile y hoy día la curva es así. Se les requete contra hiper mega disparó en 2 años. ¿Eso qué es lo que tiene que ver? Con que si uno se descuida, puede pasarlo de Ecuador. Puede pasarlo de Ecuador. Dormirse los laureles en esto sí que es grave, gravísimo. Entonces la tendencia de Chile es la que nos debe preocupar y es una muy buena señal esta reunión. Bueno, junto a ellos solicitaron la implementación de un estado de excepción, algo que fue descartado por las autoridades del gobierno, del gobierno del presidente Boric. Así es que, bueno, es parte de lo que se está conversando por estos días, es tema de preocupación nacional absoluto, probablemente el prioritario y que cruza todos los temas. Por lo pronto, el plebiscito de la próxima semana. Al término de esta reunión, que se extendió, fíjese, por más de 1 hora y media, los jefes comunales entregaron, o más bien su disconformidad con las respuestas entregadas por la autoridad, donde acusaron falta de acciones concretas. Claro, los alcaldes, por pega común y corriente de un alcalde, y siempre es concreto, hoy, cuál es la pega de hoy, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que reparar. Entonces, las mesas de conversación, que son muy importantes, los diagnósticos, no es propio de un alcalde. El alcalde le tiene que responder a la señora y al caballero en la próxima cuadra, cuando llega a su comuna. Por eso que hay que evaluar mejor esto y actuar rápidamente. Vamos a la mesa de conversación. Y este es uno de los temas que nos acompaña hoy, sin duda. Es uno de los temas de la conversación que nos acompañará el senador Rojo Edwards, senador a esta altura ex militante del Partido Republicano. Fue elegido como republicano. Si se aprobara la Constitución que estamos discutiendo, tendría problemas para haberse salido del Partido Republicano, pero es una propuesta nada más que se votará la próxima semana. Rojo Edwards, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que... Sería un díscolo, ¿no? No, pero espera.
yo quiero hacerme parte del sufrimiento desgarrador de lo que vimos. O sea, un niño de 5 años no puede normalizarse en Chile que un niñito de 5 años de ninguna parte, y en particular en mi caso de la región metropolitana, yo creo que esto, a mí, sinceramente, más que estar hablando de un proceso constituyente, me gustaría que estuviéramos hablando de esto. Esto es, yo lo sé, pero tenemos cuántos años y cuánto tiempo, cuánta energía, no solamente recursos económicos, cuántos recursos humanos hemos gastado en un proceso constituyente mientras la criminalidad se nos dispara. Entonces yo, francamente, me gustaría ver más imágenes como esa y avanzar en eso, más que en lo que hemos estado... Y te lo digo porque también incorporando el tema, o sea, las urgencias sociales tienen que ser la prioridad, a mi juicio, y una de las cosas que uno quiere es que se cierre de una vez por todas este proceso constituyente. Pero está en ese grupo de políticos que dice que por qué hablamos de constitución cuando tenemos tantos problemas, ¿no? Porque ese es un atisbo muy complejo de empezar, lo que estuvo anoche un par de profesores internacionales aquí, a hablar de populismo. O sea, la macro ley, la gran ley que nos tenemos que dar los chilenos justamente para que la micro ley de casos específicos y de temas sociales puedan ser bien pensadas, bien hechas y coherentes. ¿O usted cree que estamos perdiendo el tiempo? Yo no digo que el proceso, o sea, que la Constitución no sea muy importante. Es la ley más importante, es la ley fundamental. Lo que pasa es que realmente cuando la ciudadanía demanda ciertas cosas como seguridad, uno tiene que darle una atención especial. Y llevamos, Matías, 4 años en el tema constituyente. Y te voy a decir algo de corazón. El problema de Chile nunca ha sido la Constitución. La gente reclamaba otras cosas. Esta Constitución, además, le ha dado progreso a Chile durante décadas. Eso es una buena opinión, pero los hechos desdicen su opinión. Los hechos dicen que en el plebiscito de entrada, el 80% de los chilenos dijeron que el problema era la Constitución. Después, a lo mejor, se desdijeron con lo que ha ocurrido después y con el desgano que se ve ahora para lo del próximo domingo. Sí. Pero los hechos indicaban que sí era la preocupación. Lo otro puede ser su opinión muy legítima. Pero mira, yo quizás, yo entiendo obviamente lo que tú dices es verdad, pero mi sentimiento es ojalá que podamos de una vez por todas dedicarnos al tema de seguridad, el tema del empleo, la crisis en ciernes que tenemos en salud, porque tú sabes que si no se llega a un acuerdo rápido, en un par de meses vamos a tener una embarrada en salud de proporciones. Lo que está pasando con el traspaso de los colegios de los municipios a los SLEP. Hay muchos frentes abiertos. Hay demasiados frentes abiertos. Ahora, muchos dicen que cuando fallan el problema pensiones, o cuando falla la educación, o cuando falla las ISAPRE, lo que falla no es técnicamente la ISAPRE, sino que lo que falla es la política. Y cuando dicen los expertos que lo que falla es la política, es lo que falla la capacidad de que 3 personas se logren poner de acuerdo, desde cada uno desde su mirada, desde su percepción, desde su realidad. Y hace rato que nos cuesta una enormidad ponernos de acuerdo. Falla la política, por lo tanto, nos va a fallar todos los frentes que tenemos abiertos. Salud, educación, seguridad, pensiones, crecimiento. ¿No será mejor primero pensar en cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos sentamos a pensar en un libro, en una propuesta en que, aunque sea con menos páginas, estemos de acuerdo? Estás tocando varias cosas en esa pregunta. Sí, pero se lo estoy preguntando a un senador que es un político y que tiene la responsabilidad del diálogo y la política. Efectivamente, hoy día tenemos un problema político gigantesco. Y yo sí creo que la fragmentación es un problema. El punto es, ¿este proyecto se hace cargo de la fragmentación? Porque si tú quieres hacerte cargo de la fragmentación política, lo que tienes que hacer es cambiar el sistema electoral. Y hay 2 alternativas. Una que propusimos nosotros desde Ideas Republicanas, una alternativa además. Después voy a ir a lo que da la propuesta. Pero una alternativa que te dice, el sistema electoral, si tú lo cambias o al binominal o al uninominal mayoritario, tú, y con primarias obligatorias, por cierto, no hay ninguna posibilidad de fragmentación porque obligas a los sectores a que todos los parlamentarios representen más de un 50% y vas a tener 2 o 3 partidos en Chile. Usted es de los de derecha que está en contra. Sí. Y una de las cosas que dicen los que no les gusta mucho y que quisieran mantener la Constitución vigente, o sea, que son primos hermanos suyos ideológicamente, no son de la izquierda, son de la derecha como usted, pero que votan a favor, a regañadientes porque les gusta la vigente, dicen, nosotros vamos a votar a favor haciendo vista gorda de cosas que no me gustan, pero porque no nos podemos perder la oportunidad de hacer cambios, que según ellos está aquí, del sistema político, de controlar más a los políticos. ¿Usted encuentra que eso no es así? No, pues. Y le voy a explicar por qué.
Fíjate que si la derecha hubiese querido terminar con la fragmentación, y la izquierda también, hubiéramos cambiado el sistema electoral. Lo que hicieron fue una cosa distinta. Es decir, entre los partidos que existen, los partidos políticos que no son muy institucionalizados, que digamos, que Los tienen hay. todos los problemas, algunos sí, algunos, hay la mayoría no. Es que la mayoría hoy día son millones, entonces la mayoría son unos chiquititos, pero los grandotes... Partiendo por el Partido Republicano, que por ejemplo, los 5 jueces del Tribunal Interno se eligieron en un ticket junto y con mayoría simple. No puedes pensar que hay una justicia independiente en un lugar en que todos los jueces se eligen en un paquete con mayoría simple. Pero vamos a pasar de eso. Los partidos políticos... Pero ¿sí? es que usted está diciendo que los partidos no tenemos... No, usted está pintándome el panorama político del Perú, que tiene un problema enorme ahí. Chile tiene partidos, la UDI, RN, el Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Comunista, que pasarán por mejores y peores momentos, pero tienen cierta institucionalidad. Vota gente en RN, votó un montón de gente a lo largo de Chile. Sí, y por eso, para cambiar el sistema político, tenemos que cambiar el sistema electoral. Lo que se hizo fue una cosa distinta, Matías. Es los que están, con todos los problemas de institucionalidad, a los partidos que tienen menos de un 4%, 5%. 4 después 5. Sí, 5, ¿no es cierto? Los parlamentarios que la gente eligió de esos partidos se los reparten entre los partidos grandes. Eso es lo que hicieron. Y eso es exactamente lo que hicieron. Termine tranquilamente. Pero eso es lo que hicieron claramente. Ya. Entonces, la ciudadanía puede votar por una persona de un partido de centro-derecha y resulta que por el sistema electoral queda una persona que fue menos votada, que no fue electa, y que queda de centro-izquierda. Entonces, si realmente hubiese habido un ánimo de cambiar el sistema político, tenemos que cambiar el sistema electoral. Y te voy a decir más, Matías, yo propuse desde Pero no republicanos... reconoce ni un cambio en el sistema político aquí, como por ejemplo que eviten la fragmentación, por ejemplo, Pero mira, las cuotas mínimas de entrada, el problema, los discos, los que se van, el incentivar a que las personas, los parlamentarios se mantengan en los partidos más grandes y más institucionalizados. Hablemos entonces del resto de las cosas. Fíjate que hago cosas fuera. No, pero mira lo que hicieron. Se sube la cantidad de firmas, los requisitos para generar un nuevo partido político. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Sí. Pero se baja, oh sorpresa, para los que están. ¿Por qué? Porque los que están negociaron para ellos no desaparecer. Entonces se baja a 4% y con solamente 4 parlamentarios. Entonces los que están tienen una dificultad menor para mantenerse. Hablemos de partidos chicos que hoy día existen, que están en el a favor, muchos de ellos. A los nuevos se les sube y más encima a los partidos grandes se quedan con los escaños que haya. Entonces, si hubiésemos sido serios, y déjame... Pudo haber sido mejor eso. No es que pudo haber sido mejor, se pudo haber hecho algo. Por ejemplo... No se hace nada. O sea, yo creo que entre el sistema político que tenemos ahora Eso y lo que se propone acá... Esta es la vigente. Esta es la vigente. En el sistema político prefiero la vigente, sin duda. Así es. Sí. Pero el producto, lo que estamos viendo hoy día con esta fragmentación de partidos, ¿no le preocupa? No, sí, claro que me preocupa, es un problema. Lo que pasa es que la solución es lo mismo que pasó cuando nosotros, cuando teníamos el sistema binominal, se reclamaba que una persona con 16 o 18 puntos podía ingresar al Parlamento. Y ganarle uno de guardia. Y cambiamos por un sistema proporcional que ahora hay personas que sacan el 0,5 y llegan. Entonces, la solución fue peor ¿Pero eso que está lo que solucionado teníamos. aquí o no? ¿Ese es el 0,5? No está solucionado aquí, pues. Porque Pero lo que va a obliga ocurrir, a pactar y a hacer grupos no, más grandes. Lo que va a ocurrir es que los partidos grandes que también tengan diputados de 0,5% van a ingresar igual. Lo que hicieron los partidos fue repartirse los escaños que obtengan los partidos más chicos. Y el redistribuir. Pero a la vez le bajaron a los que están, porque es lo que negociaron los que están, y le subieron los partidos nuevos. Eso no es una solución. Yo propuse, para terminar, yo propuse algo que para mí era perder la elección de entrada, y era que el sistema fuera mayoritario, uninominal, con primarias obligatorias, pero además que el Senado elija a 2 senadores por región. Yo salí tercero en la región metropolitana. Por lo tanto, lo que yo propuse implicaba que yo eventualmente incluso iba a perder. Eso no es lo que se tomó. Lo que se tomó fue una forma de fortalecer a los partidos que están para que haya una verdadera partidocracia. Es parte de los motivos por los cuales yo voto en contra. Son partidos que tienen historia, algunos tienen cerca de 100 años de historia, son partidos que tienen institucionalidad. Muchos de ellos sí, algunos de ellos sí, otros no. Es que decir los que están es como solo los incumbentes, como si fuesen unos aparecidos, pero ya están. Pero lo que pasa es que, si los partidos políticos fueran instituciones sólidas,
pero hoy día los partidos políticos, no todos, algunos sí. ¿En cuántos partidos está usted? 2. ¿RN? Y el Partido Republicano. Sí. ¿Eso no es indicativo de que hay una pulsión en la política chilena, de las jóvenes, de los senadores más jóvenes probablemente? Sí. Una pulsión a que si no me gusta me voy a lo del lado, una actitud un poco millennial de la política, de que me voy yendo porque no, pierdo la elección, porque usted perdió la elección, sacó 13% en su partido. Entonces ya me fui a RN porque no hice lo que quise, me vine a Republicano. En Republicano no gané 13%, me voy de nuevo. El Partido Republicano, Matías, se fundó sobre la idea de que teníamos que enfocarnos en las urgencias sociales. Una cosa fundante del Partido Republicano es que nosotros no firmamos, y esto es lo que nos da cohesión, el acuerdo en que se abre el proceso constituyente en noviembre del 2019. Me acuerdo. ¿Ah? Estábamos solos en esa época. Durante todo el proceso dijimos, los problemas de Chile no son de la Constitución, y además, si tú cambias la Constitución, no solucionas los problemas de Chile, las urgencias sociales. Hoy día el Partido Republicano dice que este texto que tú tienes acá da pega, yo no sé cómo una constitución puede dar pega, es la Constitución de la seguridad y termina con la inmigración. Y que Chile además requiere un cambio de constitución. Entonces, lo que le pasó al Partido Republicano es que cambió 100% su discurso en 3 o 4 meses. Y por eso es que hay toda una corriente dentro de nuestro sector que está en contra. Entonces, yo creo que es antojadizo decir, fíjate que... ¿Cuántos militantes tiene el Partido Republicano? ¿Cuántos militantes participan? No, le quiero preguntar cuántos tiene. No, porque lo que pasa es que estás llevándola con la... Y le quiero preguntar, yo le quiero decir... pero ¿cuántos se fueron con usted? Sé que se fueron 26. Se fueron 60. Ah, crecido. 60, y yo le aseguro que no hay 60 voluntarios trabajando en el Partido Republicano y en ningún partido. Yo le aseguro que sí. No. Yo suelo ir a los partidos a reportear. No, o sea, en varios eventos grandes se pueden hacer. Martes en la mañana, un café con un yo creo que no. dirigente para entender. Puede que en alguno que usted haya ido. Yo creo que no. Los partidos... a ese he ido también. Sí, y me he encontrado con mucha gente joven trabajando. Y yo fui presidente de ese partido. Y yo le aseguro que no hay 60 personas que están trabajando. Pero si los últimos 4 meses cambió tan radical y dramáticamente como usted dice, ¿por qué no se fueron todos con usted o la mayoría con usted? No, sí, yo creo... o sea, nosotros pedimos a la directiva de que se haga una consulta interna. Porque la gente republicana yo creo que no está de acuerdo con cambiar de un Estado subsidiario a un Estado social democrático de derecho. Los republicanos no estamos de acuerdo de que las libertades se puedan restringir y limitar por ley simple. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con que los tratados que son procesados como ley simple tengan rango constitucional y además los documentos anexos, que no los conocemos, informen las decisiones judiciales. No estamos de acuerdo con una gran cantidad de estas cosas. Este es un texto que tiene muchos forados. No estamos de acuerdo con que los consejeros del Banco Central tengan que obligatoriamente considerar la orientación política del gobierno de turno. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, en el artículo, creo que, no sé si 202, algo así, al Banco Central, a mi juicio, pierde la autonomía. Y pierde la autonomía porque si bien se dice nominalmente que va a ser autónomo y que su preocupación es el control de precios y el control de los pagos para que funcione bien, hasta el día eso es así ahora. Pero se le agrega un nuevo artículo que dice que el Consejo deberá considerar la orientación política del gobierno de turno. Nunca un gobierno de turno va a estar de acuerdo con que el Banco Central suba la tasa, porque cuando sube la tasa se hace menos inversión y hay menos empleo. Hoy día el Banco Central considera, y los ministros de Hacienda participan en los consejos del Banco Central. Hoy día, a nivel de ley, sí tienen que considerarlo. ¿Con vos? Con esto. ¿Hacen ver su mirada del manejo fiscal? Sí, está bien. Y está bien que así sea. El problema es que esto se suba a nivel constitucional. Y lo que va a pasar, Matías, con eso, es que los próximos presidentes de Chile, cuando tengan que nominar a consejeros del Banco Central, van a tener, no lo van a decir, pero lo van a tener en la cabeza, yo necesito un consejero del Banco Central que me haga caso en la orientación de mi política económica, y eso es el fin, a mi juicio, de la autonomía de los... ¿Nos salta un poco lejos el que me haga caso? Hasta aquí han sido profesionales elegidos por militantes por presidentes de la República y que representan, no nos hagamos los lesos, representan a los distintos sectores de la sociedad. Artículo 201 del capítulo 15 de la propuesta. El Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Perdóneme, eso no es una política de derecha.
Pero eso está hoy. No, no también. está hoy en la Hoy Constitución. considera los ministros de Hacienda van mucho, conversan mucho con el Banco No, sí Central. pueden conversar, pero esto es un deber constitucional. No solo lo Matías. escuchan, ellos dan su opinión y participan, no votan. Pero bueno. Está bien, pero esto es un deber constitucional. Y bueno, pero si ahora se hace exactamente, no sé cuál es la diferencia en que sea constitucional, a lo mejor mejor que esto quede establecido porque ha funcionado muy bien. Está muy bien que usted piense así. Yo le puedo asegurar que los republicanos no piensan así. No, pero si ha funcionado mal o ha funcionado bien el Banco Central. No, el Banco Central ha funcionado muy bien. ¿Y pueden los ministros de Hacienda hoy día ir y dar su opinión en el Consejo del Banco Central? Una cosa es que vayan y otra cosa es que se le entregue la obligación constitucional al consejero a considerar la orientación política. Después puede ser presionado políticamente el consejero. Hoy día eso no puede ocurrir. Es un deber constitucional el que se le da al Banco Central y a mi juicio eso afecta gravemente la autonomía. Podríamos discutirlo, pero es uno de los forados que nosotros hemos identificado dentro de o la igualdad sustantiva. Nosotros creemos que el Estado no tiene que meterse en los organismos intermedios. Y cuando usted dice, todos los órganos de los diversos ámbitos de la vida nacional tienen que tener hombres y mujeres en igualdad de proporciones, uno dice, bueno, pero entonces un jardín infantil o la constitución de una sociedad tiene que ser la mitad o necesariamente hombres o mujeres. O en una panadería. Pero son privadas, no son necesariamente las sociedades intermedias. Claro, pero esto dice que va para todos porque va para los diversos ámbitos de la vida nacional. Entonces, está lleno de... Mira, ¿por qué estamos en contra? Porque vemos que esto es un texto que es como una casa muy linda, con manillas lindas, cortinas, pintada, con una pieza de los niños muy bonita, una pieza principal, pero tiene fundamentos que simplemente no están funcionando, o la judicialización de los derechos sociales. Senador, usted, nos queda un segundito, si es que gana su posición, que es la en contra, sigue vigente la Constitución original del 80, con reformas sucesivas, 89, 2005 y sucesivas en general, y ¿usted piensa que con esa debe quedarse ya por otro tiempo largo, o abrir un nuevo proceso, o entrar en una posibilidad de reformas, dado que el quórum ha bajado 4 de septiembre? No. Qué bueno que me preguntaste eso. Ya, pero ¿qué debe pasar el 18 si gana su opción en contra? Que nos enfoquemos en las urgencias sociales. Me refiero constitucionalmente. Puede haber un trámite normal de reformas constitucionales. Y ojalá, si es que hay reforma, ojalá que uno sea al sistema político. Porque efectivamente hay un problema en Chile, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esto no da solución. Esto le da poder a los partidos, que es distinto. Y los senadores y los diputados, que son los que están dentro del sistema político, los que son sujetos a elecciones, ¿van a tener voluntad de hacer cambios que les afecten a ellos mismos? Yo espero, pero si se hacen, ojalá sea mirando a la ciudadanía y no al poder exclusivo de los partidos. Ese es uno de los problemas. Pero al menos no da más garantía que desde fuera de la política se regule la política versus darle a los políticos que regulen su propio trabajo. ¿Cómo fuera de la política si todos los expertos fueron nominados por los partidos y todos los candidatos fueron nominados por los partidos? Pero en función no de su militancia, sino en función de su expertise. En función de la cercanía con los partidos políticos que los llevaron. Pero poniendo por delante su expertise, la mejor prueba Matías, es que los expertos estuvieron todos de acuerdo, los 24, Matías, de derecha y de izquierda. Matías, si hubiese sido un porcentaje de la población elegido aleatoriamente, como el caso de Irlanda, que se hizo hace mucho tiempo, está bien, no había apoyo político para eso, pero en ese caso, claro, es gente... Pero tú no puedes pensar que los consejeros que tenían, en caso de los republicanos, una doctrina, o sea, una férrea control, por ejemplo, mediático. Fue imposible hablar con la mayoría de los consejeros porque toda la comunicación tenía que incluir Silva, porque era el jefe de bancada. Entonces tú me vas a decir que esos no son militantes. ¿Eso lo denunció en su momento? No, si esto no es denunciarlo, es simplemente el funcionamiento. ¿Usted como senador republicano no podía hablar con los consejeros republicanos? Para mí era muy difícil hablar con alguien que no sea Luis Silva, Antonio Barquesi o Jorge Barrera. Prácticamente imposible. ¿A un senador del partido? Para que vea usted, pues. Y no entonces, lo dijo en su momento, no levantó la bandera en su momento. Yo levanté la bandera de todas las... Mira, el partido defiende un Estado subsidiario y hoy día nos propone un Estado social de derecho. Yo dije esto muchas veces. También dije el tema de los tratados, el tratamiento de los tratados. Lo dije muchas veces. La restricción de las libertades. Y si usted hubiera dirigido el Partido Republicano en este proceso, ¿usted se hubiese llevado el tono de la Constitución a algo mucho más republicano habiendo tenido 22 de los 50? No, porque... Mira, ¿usted cree que es partisano este texto? El punto no es si es partisano o no. Hay dos puntos principales, Matías. Uno es, ¿cierra el proceso sin incertidumbre esto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el presidente Boric tiene que enviar 31 leyes y porque esto viene sin acuerdo con la izquierda. Entonces, en cada una de las normas
Cuando haya diferencia de interpretación, por ejemplo, acá se crean derechos colectivos indígenas, cuando esos choquen con los derechos de la libertad, o sea, con la propiedad privada, en el sur vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional, un tribunal que está absolutamente izquierdizado. Como no hay acuerdo con esto, lo que va a ocurrir es que la izquierda lo va a interpretar A y la derecha B, y va a terminar el tribunal. Eso significa... ¿Cómo ocurre hoy día o no? Por supuesto, pero con un texto, si tuviese acuerdo, uno podría decir va a haber menos incertidumbre. En cambio, lo en contra, Matías, lo que va a ocurrir es que la izquierda no tiene fuerza para abrir un tercer proceso. Por lo tanto, la incertidumbre es menor. Entonces, la pregunta es, si yo hago un acuerdo, como lo he hecho, lo hice en 40 horas, lo hice en la ley Naín Retamal, lo hice en la declaración del 11 de septiembre, lo hemos hecho en muchas materias en el Senado. Tú llegas a un acuerdo y todas las partes tienen que ceder. Pero si no hay acuerdo, el problema que vas a tener es la incertidumbre y vas a tener que ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional está muy izquierdizado y vamos a perder todo en ese lugar. Senador Rojodover, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Y está con nosotros María Jara Quemada, que es directora ejecutiva de Chile Transparente, en una época, donde una institución de este tipo puede ser clave. Tanto así que el propio presidente de la República en agosto formó, después del caso Convenio, ¿no es cierto?, con la preocupación que esto ha generado y que sigue generando, a un grupo de expertos presidido por María Jara Quemada justamente para proponer en un tiempo breve, acotado, buscar más que soluciones, ideas, formas de mejorar el Estado en esta materia. Y vamos a ver el estado de avance de todo esto porque fue, insisto, un periodo acotado donde ya tiene resoluciones y ya hay cosas que están funcionando. María, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. A ver, cuéntanos primero desde agosto a la fecha, para hacer un poco la cronología y la historia hacia atrás, desde cuándo partieron, cuántos eran y cuáles fueron las principales y cuántas medidas propusieron ustedes. A nosotros nos convocó el presidente de la República el 3 de julio, entre que se aprobó el decreto de nombramiento de las 5 personas que integrábamos esta comisión, que yo la presidí, pero estaba Janet Wolfersdorf, estaba Francisco Agüero, Ignacio Larrazábal y Ramiro Mendoza también. Tuvimos 45 días de trabajo bastante intenso y le entregamos un informe al presidente con 46 recomendaciones el día 28 de agosto de este año. Un mes después nos reunimos con el ministro Elizalde y con el ministro Marcel y el gobierno nos dio una hoja de ruta de cómo ellos se iban a implementar estas 46 medidas que nosotros propusimos en 60 acciones. Y entiendo que hay 35%, según Sí. leí de usted misma, que ya está implementado. Ya está avanzando. Avanzando, sí. A ver, el gobierno dividió su agenda en 3 etapas. De corto plazo, que ellos se comprometían a implementar o a hacer acciones en el primer mes, es decir, hasta el 28 de octubre. Luego de mediano plazo, que tiene plazo hasta el 11 de marzo del próximo año. Y de largo plazo, que hasta el fin del gobierno del presidente Boric. Y acá tenemos que tener claro que la mitad aproximadamente, un poquito más de la mitad, de las acciones del gobierno, que son 60... ¿Las de corto plazo? Todas. Ah, ya. Son a través de medidas legislativas, por lo tanto requiere apoyo del proyecto. Congreso, enviar el proyecto de ley o indicaciones a proyectos que ya están, pero que en el fondo toma su tiempo. Y un poco menos de la mitad son más bien de gestión o administrativas que podríamos decir que quizás son un poco más rápidas y dependen, algunas de ellas exclusivamente del gobierno, otras de otras entidades autónomas. Y esas son las de corto y las de mediano plazo, ¿no? Sí. ¿Es así? Entiendo que las de corto plazo tienen más del 50% ya de avance. Sí, tienen casi un 60% de avance porque alguna de ellas ha iniciado alguna comunicación, algún oficio, alguna instancia para que estas se ejecuten, pero no todas ellas dependen del gobierno. Nosotros acá le estamos dando una mirada de Estado. Nosotros hicimos algunas recomendaciones que van más bien a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía Nacional Económica, al Servicio Electoral. Entonces, el gobierno ha oficiado a estas entidades para que efectivamente adopten medidas, pero no depende del gobierno, pero nosotros igual quisimos darle una mirada de Estado porque estas agendas tienen que tener mirada de Estado. De las instituciones del Estado, que sean autónomas, por ejemplo, la Contraloría es una de ellas, ¿cómo han tomado el trabajo de ustedes, las recomendaciones, las orientaciones que ustedes dan? ¿Cómo han visto por así decir, la actitud o la voluntad
en general del Estado por modernizarse hacia la transparencia? Yo creo que hay voluntad. De hecho, Contraloría ya ha adoptado algunas de las medidas que nosotros propusimos. A mí me correspondió ir al Congreso a 2 comisiones en la Cámara de Diputadas y Diputados y hubo bastante buena recepción de manera transversal. Se están tramitando algunos proyectos y de hecho ya vimos concretarse algunas de estas recomendaciones en la ley de presupuesto del próximo año. Lo que pasa es que, claro, esta ley de presupuesto rige por un año, entonces son medidas que son transitorias, por así decirlo. Debiera haber luego una ley general permanente, pero al menos el Congreso y el Gobierno ya se pusieron de acuerdo en un marco común para todas las transferencias del Estado que se realicen en el año 2024 y que recogen bastante de nuestras recomendaciones. Entonces yo creo que ahí ya tenemos avances. Eso, María, quería porque a todo este relato que tiene más que ver con las voluntades, con las acciones políticas, ¿hay algo de esto que se pueda traducir para que nosotros, que no somos expertos ni conocemos cómo funciona el Estado bien por dentro, qué cosas que ustedes han recomendado que a nosotros nos puedan hacer sentido de que vamos a tener un país más transparente en el manejo del Estado? ¿Qué tipo de recomendaciones? ¿De qué estamos hablando? Mira, hay recomendaciones que tienen que ver con un marco general para las transferencias, que como te digo se recoge en la ley de presupuesto, pero debería haber una ley permanente, donde en el fondo lo que buscamos es que haya menos discrecionalidad en la toma de decisiones, que no haya tanta dedocracia. Que no elijan a los amigos para un programa. Exacto. O que tengamos la suerte que la persona que tomó la decisión tenía buen criterio y eligió a una buena organización. No, esto no puede quedar al azar o al criterio personal de quien esté ¿Y quién en el evalúa momento? quién entonces merecedor de los fondos? Claro, entonces nosotros dijimos concursabilidad como regla general. Obviamente pueden haber excepciones. Imagínate, están diciendo que vamos a tener un verano muy complejo. Si hubieran muchos incendios, eso no puede esperar a un concurso. Por supuesto. Pero tiene que también, cuando se adjudican estos convenios, tiene que fundamentarse por qué se le da a esa organización y no a otra. Entonces, concursabilidad como regla general, con excepciones. Experiencia previa, también de al menos 2 años de las organizaciones. Garantías previas antes de transferir los recursos y que los recursos también sean transferidos por etapas, no de un suácate, hablando coloquialmente. Sí. Y también un sistema de rendición de cuentas que es el SISREC, como se le llama, que es el sistema de rendición de cuentas de Contraloría General de la República. O sea, que todo los sistemas de rendición se haga a través de ese portal. Con todo eso, ¿hubiese pasado lo de Democracia Viva, ProArte? Hubiera sido muy difícil. Hubiera sido muy difícil, la verdad, porque a menos que haya habido una excepción, el Democracia Viva yo creo que no podría haber pasado. No hubiese pasado. No, porque no tenía experiencia previa. Entonces yo creo que, y no sé si alguien con el patrimonio que tenía le habría dado una garantía tampoco. Disculpe, es que no hay garantías aparentemente. Por eso, con esta nueva regla... Y entiendo que en la regla, cuando se dio lo de Democracia Viva, que es un ejemplo, ya se pedía experiencia y no la tenían. Eso no importó que no tuvieran. No es que no se exigiera, no importó que no tuvieran. Claro, pero ahí era una transferencia de capital que tenían estas excepciones. Las transferencias corrientes sí se pedía experiencia previa. Entonces ahora lo que se hizo fue homologar todo esto para todo tipo de transferencia. Entonces yo creo que en el caso de Democracia Viva, a mi juicio, no habría ocurrido con estas reglas. ¿Ya? No podrá ser que cualquier institución que no sea el Estado que va a recurrir, que va a ir a solicitar, o que va a recibir fondos del Estado, que no tenga una preselección, que no tenga una preaceptación, cosa que si yo necesito, el caso de los incendios que usted pone es muy bueno, porque dice, para mañana necesito una brigada, ¿quién me la organiza? No tengo que salir a buscar brigadas, tengo que salir a buscar la carpeta donde están las brigadas que ya cumplen con los requisitos y elijo dentro de las es otro muy buen punto, porque nosotros también lo que vimos es que había muchos registros que no son interoperables y que muchas veces no tienen información completa y que esa información el Estado no la utiliza de manera inteligente, por así decirlo. Entonces, si nosotros tenemos información sobre cómo se han desempeñado ciertas organizaciones en convenios anteriores, bueno, que esa información que, no sé, la dio el Gobierno Regional de Aysén, la puede utilizar el Gobierno Regional de Atacama o una seremía para, en el fondo, hacer estas transferencias. Entonces, nosotros también proponemos que haya más transparencia también de los antecedentes de las propias organizaciones y que esa información sea utilizada por el propio Estado para tomar decisiones, buenas decisiones. La transparencia no solamente en los recursos del Estado, solamente en las transferencias, sino que en las comunicaciones que llevan la transferencia, eventualmente. Y el caso de los convenios nos da ejemplos muy notables para preguntarle a los expertos cómo funcionan. Por ejemplo, el 14 de abril, desde el MIMBU de Antofagasta se envió un informe al grupo, no es Contraloría, sino que a la unidad de control del gobierno que está mandado por la SECPRES, y el ministro Elizalde, aquí mismo, nos dijo que no llegó nunca. Yo le creo al ministro Elizalde, pero lo increíble es que
no pasó nada, que el MIMBU entrega un informe donde está señalando irregularidades en mi región, se lo mando a la entidad controladora dentro del gobierno, en el Palacio de la Moneda, y no llegó nunca a la oficina de partes. Entonces, yo no era uno entrar y buscar rápidamente decir, a ver, ¿dónde se cayó? ¿Eso no es transparencia, acaso? O, por ejemplo, que un señor que está investigado por aparentemente un fraude, se da el lujo de decir que él envió un informe a la presidencia, con lo que significa manchar a un presidente de la República, a una institución del país, y no pone ninguna prueba sobre la mesa. Bueno, yo creo que ahí... Y no es como comprobar si dice la verdad. Parte de lo que nosotros le dijimos al presidente cuando tuvimos la reunión, cuando le entregamos el informe, fue que nosotros creíamos que lo que había detrás de este caso y de muchos de estos casos que están investigando es una falta de modernización del Estado. O sea, muchas veces tenemos procedimientos que se está haciendo así hace 20 años atrás, pero los estándares han cambiado mucho, tenemos tecnologías de la información. Bueno, ahora vamos a entrar a la implementación de la Ley de Transformación Digital, que también debiera ayudar a que todos estos procedimientos también queden digitalizados, respaldados, etcétera, y que la carpeta en el fondo no se pierda y no llegue a la oficina de parte, lo cual obviamente suena insólito. Entonces, efectivamente, hay parte de eso que tiene que ver con una falta de modernización del Estado en muchos aspectos. Nosotros yo creo que el problema que tenemos, Matías, es que a veces nos quedamos como muy tranquilos cuando no vemos que está ocurriendo algo malo, lo típico que se dice, si no está roto, no lo arregle, pero es que a veces sí está roto y como no se nota. Y no se nota. Y cuando ya nos estalla el escándalo en la cara, es un poco tarde, porque en el fondo las confianzas están rotas y todo lo que implica para la ciudadanía este tipo de situaciones. Entonces yo creo que igual tenemos que empezar a anticiparnos un poco más y tenemos que, yo creo que tener un impulso permanente de modernización del Estado, sabiendo que también hay muchas otras prioridades, pero que esto no podemos dejarlo de lado, porque si nosotros miramos la CEP desde el año 2014 en adelante, a mí me encanta bajar ese gráfico que compara, yo lo bajo desde el 2010, y tú ves cómo la corrupción siempre estaba como abajito dentro de las prioridades ciudadanas. El 2014 se pega un salto gigante y a partir de ese año va bajando, subiendo y está entre el cuarto, quinto, a veces tercer lugar y cada cierto tiempo vuelve a estar dentro de las prioridades ciudadanas, cosa que antes del 2014 no era así. Entonces yo creo que independiente de que no estemos frente a escándalos concretos, debiera ser un impulso y una preocupación permanente porque ya es una preocupación ciudadana relevante. Me mencionó recién la modernización del Estado y hace muy poco estuve con una persona que conocía, por ejemplo, de procesos de alta dirección pública, que quedamos muy tranquilos porque tenemos alta dirección pública, así que todo funciona estupendo. Pero también tiene hecha la orgánica, hecha la trampa y hecho el procedimiento. Me decía, por ejemplo, nombramientos de hospitales. Si llegan 3 finalistas después de un proceso largo a un hospital, si ninguno es militante de ningún partido, se declara desierto. Y eso no es un escándalo, porque probablemente el concurso para ese hospital grande de Santiago va a tener director el día que postule una persona buena, pero que tenga un amigo de un partido. Bueno, de hecho, yo creo que lo que quizás no se ha transparentado bien es que nuestro servicio de alta dirección pública mezcla el mérito con la confianza. O sea, llegan personas que tienen que tener competencia, no puede llegar alguien que no tenga ni un dedo para el piano, no, por supuesto. Pero efectivamente la última selección es por confianza. Entonces, obviamente, ahí se genera un tema. Porque ¿Eso es bueno o malo? Mira, yo creo que yo creo que la confianza es buena en algunos servicios. Esto, no, yo creo que ¿importa la confianza que yo le tengo a una persona? ¿Importa si es capaz? Importa solo en un ámbito muy restrictivo. Yo creo que acá en Chile lo hemos extendido y no solo eso, sino que estamos hablando dentro, por ejemplo, de los ministerios y los servicios. Nosotros tenemos la mayor cantidad de personas a contrata o a honorarios y eso significa que son fácilmente removibles. Contraloría y Corte Suprema han puesto coto a esto con esta teoría de la confianza legítima, que cuando tú ya llevas 4 o 5 años tienes como confianza legítima en que, con el cargo, pero antes de eso se pueden remover fácilmente. Y eso obviamente atenta contra un Estado moderno, contra un Estado íntegro, contra personas que en el fondo puedan hacer bien su pega, que incluso puedan levantar alertas. Si tu trabajo depende de la voluntad de la jefatura de turno, pucha, pongámoslo en el caso convenio, es difícil que personas levanten la voz y digan, oiga, ¿sabe qué? Esto no debiera hacerse, usted no debiera firmar este convenio. Esta organización no tiene la experiencia previa. Entonces yo creo que fortalecer el empleo público es algo que hace mucho tiempo. Hay acuerdo transversal, de hecho, de los centros de estudio de distintas miradas políticas y eso no ha logrado todavía... Entonces, ¿por qué? Si los centros de estudio, que son más los académicos, los intelectuales, de manera más o menos transversal tienen diagnósticos parecidos, porque además nosotros, por suerte, esta democracia tiene alternancia en el poder y pasamos de derecha a izquierda y eso tiene algo bueno, que es que hay un control y un equilibrio, ¿no? Si es que hay
acuerdo de que esto es malo, ¿por qué sigue pasando? ¿La política no logra generar cambios? Bueno, hay varios temas que yo creo que la política nos ha demostrado que le ha costado generar cambios. Por ejemplo, el sistema de pensiones. Y yo creo que este es otro de esos temas. Es una reforma que es costosa económicamente y políticamente hablando. Es una reforma que la lleve a cabo no va a ver los frutos, porque probablemente va a requerir un periodo de transición y, no sé, vamos a estar 7 años antes de que esté, o 10 años antes de que esté completamente implementada. Entonces, hoy en día, en la política, que es más bien con la mirada a corto plazo y electoral, no están los incentivos para una reforma como esta. Pero la verdad es que yo creo que esto nos podría generar cambios muy importantes en la relación con el Estado. Si se cumple, María, por último, todas las propuestas que ustedes en este equipo le hicieron al presidente, en el corto, el mediano y el largo plazo, que el largo plazo es el final de su gobierno, no queda mucho tampoco. Sí, estamos en la mitad. Claro, quedan 2 años. Vamos a quedar, si se aprobara todo, vamos a pensar en positivo. Termina el presidente Boric, se aprueba todo lo que ustedes le propusieron. ¿Vamos a quedar a un nivel, 2 preguntas, vamos a un nivel realmente estándar mundial en transparencia? Porque eso es lo que ustedes le proponen, ¿no es cierto? Y segundo, sí, ¿vamos a haber cambiado, vamos a tener un salto copernicano respecto de lo que pasó al principio de este gobierno con lo que vamos a terminar si se aprueban todas estas medidas? Nuestras propuestas fueron muy restringidas al ámbito de la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro. Vaya. Igual nos fuimos un poquito más allá en aquellas que son las, como le llamó Francisco Agüero, las not ONG, que son aquellas que tienen la misma estructura jurídica que puede tener Chile Transparente, que es una corporación sin fines de lucro, pero que son controladas por el Estado y tienen presupuesto del Estado, como las corporaciones municipales. Entonces, efectivamente, yo creo que sí podemos ver cambios relevantes. O sea, de hecho, si se aprobara lo que tiene que ver con corporaciones municipales, podríamos ver cambios importantes respecto de lo que hoy en día se está viendo. Pero sin duda que... Ahí se han producido unos Terrible, monstruosos. terrible, pero sin duda que se requiere más, Hay propuestas que hizo la Comisión Engel en otros aspectos que todavía están pendientes, por ejemplo, el municipio, y hay otras áreas que siempre van a requerir modernización. Pero yo creo que sí quedaríamos bastante mejor de lo que estamos hoy, y yo creo que lo más importante, y creo que en eso hay un desafío comunicacional relevante, es que la ciudadanía vea que se generan cambios. Yo creo que nosotros tenemos que demostrar que ante este tipo de situaciones reaccionamos con cambios institucionales y también reaccionamos sancionando potentemente a quienes infringen las normativas. Yo creo que esas dos son súper necesarios porque tenemos muy baja confianza en las instituciones políticas, eso es muy preocupante. Hay estudios que nos dicen que las personas justificarían un autoritarismo en caso de alta corrupción, entonces tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que hay que responder políticamente, institucionalmente y también penalmente y administrativamente con las sanciones que corresponden. María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías. Que te vea muy bien. Porque una gran persona necesita una gran camioneta, súbete junto a tu familia a Jack T8, equipada con cómodas cabinas en su interior, aire acondicionado, volante regulable a tu altura, Apple CarPlay, Android Auto. Descubre este modelo en jackauto.cl. Con Jack T8 estás para grandes cosas. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Ya, de vuelta aquí en Vía Pública, revisamos nuestra pantalla con el portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: consumo de alcohol en Chile llega al nivel más bajo en casi 30 años. Qué buena noticia, porque este es un problema social muy relevante de connotaciones y de efectos dramáticos, desde la salud de la persona hasta la violencia que se genera en terceros. Así que, mire, es muy bueno, muy bueno. El 17,7% reconoció haber fumado tabaco al menos 20 días el último mes y el consumo de cocaína volvió a los niveles pre-pandemia. Detalles de todo esto en 24horas.cl. Ahora veamos el pronóstico del tiempo. Puro sol, me imagino, ¿no? Porque ayer, mire, puro sol, pues. Pero mire, hoy, esto nos sorprende porque, bueno, de jueves hasta el lunes aquí en Santiago tendremos así, sol tupido y parejo. Pero todo sobre 30. Hace unos días era 34, el pronóstico indica que ya es 35 de máxima probable el día sábado. Tenemos entonces un fin de semana largo con 32, 35 y 30 de máximas probables para que tome sus resguardos. Taylor Swift comienza el cierre de un año lleno de éxito. Fíjese usted que además fue nombrada persona del año por la revista Time. El editor en jefe de esa publicación dijo que la cantante era un caso poco común,
al ser la escritora y la heroína de su propia historia. Agregó que la cantante ha encontrado una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz. Taylor Swift, que es un fenómeno, bueno, de eso hemos hablado y usted probablemente ya sabe. Yo le voy a recomendar en una de las plataformas, de las clásicas, no sé exactamente en cuál en este momento. Cuando cantó en Argentina, yo no lo fui a ver, ni mucho menos, pero era tal el fenómeno que me puse a buscar. Y hay una serie donde cuentan la vida de esta mujer, de esta chica, joven. Y uno se explica bastante bien el éxito que tiene por la forma de pensar que tiene, de organizar su trabajo, la forma de trabajar. No es una casualidad Taylor Swift. Aparte del talento, no es una casualidad. Tiene opinión propia, tiene espíritu crítico, tiene talento creativo, musical. Hay una serie que es una biográfica que es muy interesante, muy interesante. Taylor Swift superó a los otros candidatos que había anunciado Time, entre los que se encontraba Xi Jinping, Vladimir Putin, Barbie y los actores y escritores que estuvieron en huelga en Hollywood. Bueno, la cantante ha tenido un año muy positivo con su exitosísima gira mundial. El documental que muestra los conciertos es otro que el que le estaba señalando yo, el lanzamiento de sus álbumes regrabados y decenas de premios ganados. Con Taylor Swift despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.